Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Alfredo Rojas. Voy a ser su facilitador el día de hoy en el curso de análisis de riesgos. Básicamente, un análisis de riesgos es un documento en el área de seguridad que se utiliza para identificar posibles causas de accidentes que puedan generarse en una actividad, en un trabajo, y que tienen como objetivo es básicamente una vez se identifican esas posibles causas, eh, tomar medidas de control y de mitigación, primero para evitar que ocurra el accidente y luego si llega a ocurrir, pues tener un plan de respuesta rápido para atender esa situación y que no se salga de control. Ahora bien, los análisis de riesgos no solamente utilizan en la parte de seguridad, los análisis de riesgos utilizan en muchos sectores, diría que en la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los financieros utilizan análisis de riesgos para inversiones, las ventajas y las desventajas. Entonces, los análisis de riesgos se utilizan para muchas cosas, no solamente para el tema de seguridad, ¿no? Bien, ¿qué recomendaciones debemos ahorita tener en cuenta aquí en la sala virtual? Eh, Como no tenemos una sala física, bueno, lo importante es que tengamos apagado siempre el audio del equipo. Si necesitan hacer alguna pregunta, activan su audio y la pueden hacer, ¿ok? En este caso, para las personas que estén pasando este video después de manera virtual, las consultas las tendrían que gestionar a través de la persona que les ha dado el enlace para que yo pueda con gusto aclarárselas después si es que hubiera alguna consulta, ¿ok? Bien, lo que tenemos acá es el plano de la base. Básicamente aquí se muestra el punto de reunión principal, el cual está ubicado en la jardinera central, que es esta que está aquí abajo. Si se dan cuenta, aquí a la izquierda está la doble vía La Guardia, como para que se ubiquen. En este sector de aquí están los parqueos y acá se encuentra la recepción. Normalmente uno entra o por la recepción o el otro ingreso es aquí, por este lado de la doble vía. Antes de llegar a la recepción, a mano derecha está la entrada y salida de vehículos y del personal operativo normalmente utilizan este ingreso. Aquí estaría la portería principal ubicada. Cuando ingresan acá, esta área que es un área de parqueos, en el centro donde está ubicada la jardinera central, que es esta que está en esta foto, ahí está ubicado el punto de reunión. Si llega a sonar la alarma, se tienen que dirigir precisamente de acuerdo a la identificación del área que está pintada aquí en la parte del arcén, ¿no? Ahí le dice dónde se tendría que ubicar. Si no conoce su área, el nombre, entonces se ubica en la última hilera donde dice otros, que son para visitas o para personas que de pronto son de workover y ya no están ahorita acá porque ellos son de otra área, pero están en ese momento aquí en la base. Entonces van y se ubican ahí, ¿ok? Todas las salidas están debidamente señalizadas. Ustedes pueden ver ahí. Tanto los equipos también de emergencias como en el caso de incendios, los extintores, también se encuentran ubicados o identificados botones de alarma o jaladores. Tenemos ubicado también planos dentro de las áreas administrativas que indican dónde o por dónde debe evacuar en caso de una emergencia. Ese plano indica o señala la ruta más corta y se identifica con una línea continua de color verde. En el caso de las salidas alternas, que por ejemplo yo no pudiera utilizar esa salida principal que me recomienda el plano, hay una segunda ruta alterna que se recomienda ahí, la cual también identifican con color verde, pero en este caso, en vez de ser una línea continua, es una línea segmentada. Nuestro punto de reunión alterno es este, que está aquí en la jardinera central sobre la doble vía La Guardia. ¿Por qué se tiene siempre un punto alterno de reunión? Porque si en algún momento el principal no puede ser utilizado, por ejemplo, en ese parqueo uno de los vehículos se incendió, que ya nos pasó a propósito, claro que no aquí, sino en los parqueos que están aquí pegados a este parqueo, cerca de la portería hay 3 parqueos que son de visitas. Ahí se prendió un vehículo precisamente.
Entonces, si hubiera algún vehículo que se llegara a incendiar acá en este área de parqueo, pues no vamos a poder utilizar este punto de reunión, ¿no? Entonces, por eso tenemos el punto de reunión alterno, el cual está ubicado también sobre la doble vía, pero en esta sección de acá. Esto está para poder llegar ahí y para que sea más fácilmente ubicable. Donde está ubicada la churrasquera, que es aquí en este lado de acá, hay un sendero con una línea verde que indica a dónde llegar a este punto rojo. Bien. Nosotros tenemos ubicados en diferentes sectores, están ubicados lo que son los puntos, las salidas de emergencia, tenemos también los jaladores, en caso de que hubiera una emergencia o un incendio, están ubicados ahí para que puedan ingresar fácilmente y puedan activar la alarma. ¿Cuándo se utiliza la alarma? Únicamente y exclusivamente cuando ustedes vean un incendio. Cuando ustedes vean un incendio, lo primero que hacen es ir y activar la alarma, activando ese jalador que está ahí. Y luego, si usted maneja un extintor, va y ubica el extintor más cercano y va y combate el incendio. Si no está capacitado, entonces va y se dirige al punto de reunión y va informando a las personas en el camino que se encuentren dónde está el incendio. Cuando llegue al punto de reunión, lo mismo, cuando estén ahí, va a comunicar dónde está el incendio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bien, entrando ya en materia para el curso, ¿cuál es el objetivo? Básicamente es poder crear en el participante la habilidad para poder identificar peligros y riesgos, sus consecuencias y sus métodos de control. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio aprovechando las diapositivas que hay ahí. ¿A quiénes aplica esta capacitación? Absolutamente a todo el personal. Porque en cualquier momento alguna persona debe estar realizando este tipo de trabajo y o cualquier trabajo que vaya a hacer, no solamente en la parte operativa, sino también administrativa, o está gestionando que le hagan un trabajo en su área, por ejemplo, el arreglo de un aire, en cambio de un foco, entonces se gestiona el permiso de trabajo, ¿no? Y este tipo de permiso de análisis de riesgo se hace tanto en actividades rutinarias como en actividades no rutinarias. Quiero que le dé un momentico un análisis a esas fotos y me va a decir básicamente, haciendo un análisis de riesgos, cómo se evitaría ese tipo de accidentes. Así que le voy a dar 2 minutos para que haga un análisis de eso. ¿Cuál sería el peligro? Aquí el peligro sería que el personal caiga en esos transformadores, en eso de alta tensión. A ver, vuelve y Que se recuerda el electrocute, que se proceso de electrocute. trabajo en alturas. ¿Cuál es el peligro de esa La actividad? realización del trabajo. La realización ¿De cuál trabajo? del trabajo en altura. Ya, entonces tiene uno. Un peligro es realizar un trabajo en altura. Ese es uno. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál sería el otro, Marcos? Ya identificó uno, pero hay otro más ahí. ¿Cuál es el otro, Marcos? ¿O quiere que le ayude? Por favor, sí. El otro es trabajar con o cerca de fuentes o cables energizados o corriente eléctrica. O sea, tiene dos porque está trabajando en altura y fíjese que al lado, y eso parece de alta tensión, ¿no? Hay Sí, sistemas transformadores y alta. con corriente, transformadores y todo eso. Entonces tenemos dos riesgos. Uno es el trabajo en alturas y en esa actividad tendríamos uno segundo, que es trabajar con o cerca de energía eléctrica, ¿no? Ese sería el otro. Sí. Bueno,
Ahí ya tenemos los otros mecanismos de prevención. Por ejemplo, si ese señor se cae, no tiene ninguna protección, no hay quien le tenga la escalera no está asegurada. Bueno, esas serían las medidas que tendríamos que poner allá, ¿no? Porque ya conocemos, ya sabemos que ese sería el peligro, ¿no? El riesgo, caída de objetos. En este caso, si tuviera alguna herramienta, el otro es caída de personas. En el caso de que, en el otro que sería el otro peligro, que es el tema de trabajar Electricidad. con o cerca de electricidad, ese sería entonces choques eléctricos, sería un riesgo, o también se puede producir incluso un incendio en un cortocircuito que se genere, ¿ya? Esos serían, digamos, los riesgos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces ya la entrada en altura ya los dijimos, digamos, para el de electricidad sería electrocución de personas, ¿cierto? Eh, quemaduras por choque eléctrico serían las Quemaduras. consecuencias. Puede haber incendio o explosión, ¿no? Por un cortocircuito. Eso serían básicamente. Ahora, ¿cuáles serían, en este caso, ya tenemos los riesgos y las consecuencias, ¿no? Ya dijimos las consecuencias. Las medidas preventivas, entonces sería, para el caso de riesgo eléctrico, haber aislado el área, utilizar el programa de bloqueo y etiquetado para que no venga alguien y por ahí levante un térmico y energice todo, el haber revisado que no existan corrientes parásitas, el uso de equipos de protección personal, en este caso sí, dieléctricos para evitar que pase corriente y bueno, una serie de cosas. Las medidas de recuperación, si es que hubiera, o en el caso de que nosotros las ponemos en el mismo cuadro, como le decía, que el personal esté capacitado en primeros auxilios, tiene que estar capacitado en rescate, en trabajo en alturas, como por ejemplo ese señor que vaya arriba para que lo puedan bajar rápidamente y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Hablemos ahora, en el mismo documento, nosotros también vemos la parte de medio ambiente. Solo que en medio ambiente al peligro se le dice aspecto ambiental, y al riesgo se le habla impacto, aspecto, impacto. Entonces, en medio ambiente, el aspecto es el riesgo, perdón, el peligro, y el impacto viene a ser el riesgo. Y ambos, igual que en el de seguridad, también tienen sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes. ¿Cuál sería el aspecto? Aquí porque aquí hay una contaminación, bueno, pero ¿cuál sería el aspecto ambiental? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos, Marcos. Un motor en combustión. O sea, pues, si usamos un motor a combustión, vamos a tener un aspecto ambiental que es contaminación de ruido, ¿no? Que ese sería el riesgo, ¿no? Pero el uso del motor a combustión va a generar aspectos ambientales significativos. Trabajar con soldadura, el trasvase de combustible, el usar un motor eléctrico, el uso de baños en un campamento, esos son los aspectos. ¿Cuáles serían los impactos de utilizar un motor a combustión? Entonces, la generación de ruido, la contaminación con gases de efecto invernadero, básicamente esos serían los impactos. ¿Cuáles serían las consecuencias de la generación de ruido? Pues que puede uno alterar la fauna circundante a donde se está trabajando eso. Eh, el aire también lo contamina. Esas serían las consecuencias, ¿no? Bien, eso sería en el tema de aspecto. Aquí está aspecto, aquí vamos a ver el impacto. Bueno, tenemos el caso de riesgo, esto ya lo habíamos hablado, pero a ver, en esta imagen que está aquí, Marcos, identifíqueme riesgos de esas actividades que están haciendo ahí. Hay una actividad que son dos personas que están bajando una escalera, aquí hay otro más, hay varias personas que están entrando mercancía. ¿Cuáles serían los riesgos de esas actividades que están haciendo ahí? Los riesgos de esta imagen de las dos personas que están bajando la escalera. ¿Cuál sería el riesgo ahí?
Primero, no tiene baranda la escalera, ¿cierto? No tiene, sí, no tiene baranda la Ya, se escalera. pueden caer, ¿no? Sí. Después el de abajo, Bueno. el que está caminando mirando hacia atrás, ¿Cómo? el riesgo también del que está caminando con la vista hacia atrás, se puede trompezar también ahí con la llanta. Ah, todavía no nos pasemos allá, porque es que sigamos con el de las escaleras que van bajando, porque todavía hay varias cosas con ellos. Fíjense que hay una botella en el piso y en un escalón. Puede, ahí caída también, ¿no? Ahí tenemos otro peligro que sería, perdón, ahí tendríamos ahí en la actividad, el peligro, ¿cuál sería? Manipular o transportar, no sé si esto será un tubo o una escalera, de la parte alta del edificio a la parte inferior o a la planta baja. Ese sería, digamos, el peligro. El peligro. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles serían el riesgo? Caída de personas, caída de objetos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál sería otro riesgo? Ya, caída de personas y caída de objetos, básicamente esos son. ¿Cuáles serían las consecuencias? Fracturas, lesiones, muertes, golpes a otras personas. ¿Ok? ¿Cuáles serían las medidas de control y mitigación? Colocar las barandas en la escalera, mantener limpio y ordenado la escalera para que no haya orden y aseo, utilizar en el mismo hombro el tubo. Fíjese que uno lo lleva en el hombro derecho y en otro el izquierdo, entonces hay que cargarlos en el mismo lugar. Fíjense solo de esa foto todo lo que hemos visto. A ver, hábleme entonces, ya que hemos hablado de este, ahora sí hábleme de este que está aquí abajo por bajar esos escalones. ¿Cuál es el peligro ahí primero? ¿Cuál es el peligro de ese señor de la... Ajá. Caminar distraídos. No, el peligro es, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Qué está haciendo él, Marcos? ¿Cuál es la actividad que Ahí está está caminando. desarrollando? ¿Cuál? Está bajando por las escaleras. Ya, exactamente. La actividad que él es bajar de la planta alta a la planta baja por una escalera o usar una escalera, ¿no? Bueno, ese es el peligro. Ok. ¿Cuáles serían las consecuencias perdón, ya tenemos el peligro? ¿Cuáles serían los riesgos de bajar esa escalera? Lastimarse. Entonces, el riesgo es caída de personas. ¿Cuáles Caída de serían las personas. consecuencias? Fracturas, lesiones, bueno, Fracturas. Lesiones. por la altura de la escalera yo diría que hasta fracturas máximo. No creo que le dé para matarse en esa escalerita que solamente son 3 peldaños. Hasta ahí lo dejaríamos. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Estar concentrado en la tarea, no estar distraído mirando a otro lado, no llevar las manos en los bolsillos, mantener el área limpia y ordenada, Bien ordenado. orden y aseo. ¿Cuáles serían las medidas de control y mitigación? Personal capacitado en primeros auxilios, contar en el área con un botiquín y una camilla de primeros auxilios, contar con un plan de emergencia en caso de que alguien se lesione en el área de trabajo. Esas serían las de recuperación o mitigación. ¿Estamos? Sí. Ok, muy bien. Ya las consecuencias las hemos hablado bastante. Aquí hay algunos ejemplos de consecuencias como golpes, cortes, atrapamiento entre objetos, intoxicación, choque eléctrico, explosión, incendio, choque vehicular. O sea, hay una gran variedad de cosas. ¿Ok? Bueno. Acá tenemos unas fotos, fíjense, Marcos. Aquí está un vehículo, ¿no? El peligro sería el usar el vehículo, ¿no? O el uso del vehículo.
¿Cuál es el riesgo de usar un vehículo? Choque, accidentes de tránsito, bien sea por choque con otros vehículos o atropellar personas o animales, ¿no? Ese sería, digamos, los riesgos. Las consecuencias, ¿cuáles serían? Muerte de personas, fracturas, muerte de animales, lesiones. Puede haber en ese accidente también lesiones para uno o para peatones u otros que estén circulando en la vía, ¿no? Bueno, ahí están diferentes ejemplos de cómo se aplica este tema del peligro, el riesgo y la consecuencia. Ahora, la exposición al riesgo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso se valora cuando vamos a ver el tema de la probabilidad y la severidad. Bien. En la parte ambiental, aquí entonces, así como ya hemos hablado de la parte del aspecto, entonces el impacto es el riesgo, ¿no? El riesgo de utilizar un motor, entonces ya habíamos dicho acá, ¿no? Contaminación del aire, puede ser contaminación del agua si hay algún derrame, por ejemplo, en el motor de combustible o de aceite, ¿no? Y eso puede dañar, bueno, esas serían ya las consecuencias, el daño a la flora, a la fauna, ¿no? Otro, por ejemplo, reducción de recursos naturales. Por ejemplo, en el lavado de motores podríamos decir que pues el impacto sería la reducción de recursos naturales o el consumo de agua en realidad. Bueno, muy bien. Ahora, en la parte de medio ambiente, aparte, hay una cosa curiosa que no tienen la parte de seguridad. En la parte de los impactos pueden ser negativos, como pueden haber también impactos positivos. Por ejemplo, la apertura de un camino genera impactos negativos porque al abrir la carretera, usted empieza y abre una brecha para que vengan colonos, se asienten y empiecen a deforestar el área. Eso es un impacto negativo. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo una carretera que ya está hace tiempos ahí y se va a asfaltar, eso sería un impacto positivo para qué, para la gente del área, porque va a mejorar económicamente su área, socialmente, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando hablamos, entonces, habíamos hablado de las medidas de control y las medidas de mitigación o recuperación. Resulta que hay una norma que es la ISO 45001, donde nos dice que los controles también tienen una jerarquía, ¿ya? Tienen una forma en cómo se deben ordenar, ¿ok? Y esa jerarquía debe ir, según este cuadro, ahí en ese orden. Primero, eliminación. ¿Qué es eliminación? Eliminamos totalmente el riesgo de hacer una actividad. Por ejemplo, eh, fíjense que muchos de los edificios hay gente que cada cierto tiempo tiene que ir a limpiar las ventanas. Entonces esas personas están siempre expuestas al riesgo de que se puedan caer, ¿no? Porque están fuera del edificio, están colgados en andamios, están haciendo esa actividad y pues eso siempre va a estar ahí el riesgo, ¿no? De que ese peligro siempre va a estar ahí con las consecuencias que eso pueda generar esa actividad y sus respectivos riesgos, ¿no? ¿Cómo podría yo eliminar eso? Pues básicamente que no tuvieran que limpiar nunca los vidrios, esa sería la eliminación. Hace un tiempo atrás, en Alemania estaban haciendo unos estudios precisamente para aplicar en las ventanas un producto que evita que las ventanas se ensucien. No importa que llueva, tenga polvo, humedad, lo que sea, la ventana no se ensucia. Estaban en esos estudios. Si ese producto es eficiente y eficaz, pues ya nadie va a tener que en un futuro subirse a hacer ese trabajo. Básicamente eliminan ese peligro. Ese sería un ejemplo de eliminación. Bien, vamos a hablar ahora de sustitución. ¿Cuándo yo sustituyo? Cuando tengo la posibilidad de utilizar
o hacer esa actividad de manera menos peligrosa. Volvamos otra vez al edificio y las ventanas. Resulta que yo estoy ahí en un edificio y quiero limpiar mi ventana o quiero utilizar o necesito hacer la limpieza de las ventanas. Para este caso puedo utilizar un robot. Hay robots que se utilizan que los pone uno y limpian la ventana. Hay diferentes modelos, por ejemplo, hay unos que se ponen por la parte de afuera de la ventana y uno lo va manejando internamente. Hay otros que es igual, pero se pone en ambos lados de la ventana, tanto en la parte externa como en la parte de adentro, y van uno pegado al otro de frente. Ya, entonces uno de aquí de adentro va controlando la limpieza. Ese sería un mecanismo de sustitución, tendría muy bajo riesgo porque uno no tiene que salir solamente al momento de colocar el equipo en la parte externa de la ventana, que eso no necesita estirarse, sino solamente abrir la ventana, pegarlo y cierra su ventana y tranquilo o la deja entrecerrada. Ese sería un mecanismo de sustitución. Bien, mecanismos de ingeniería. Aísle peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. En este caso, volvamos al mismo trabajo. ¿Qué tal que el ingeniero hizo toda la construcción y no dejó la estructura para que ellos pongan el andamio, donde puedan poner sus sogas y anclarse? Entonces, en los diseños de ingeniería tienen que colocar eso. ¿Dónde va a ir colocado el andamio? ¿Dónde están los soportes? Que esos soportes aguanten el peso de los que van a estar trabajando ahí afuera en esas ventanas. Entonces, si no hay eliminación, no puedo sustituir. El tercero es que los terceros controles son los de ingeniería. Que el ingeniero ha dejado los conectores, los puntos de anclaje, bien sea de manera individual, de manera colectiva, los puntos de anclaje para colocar los andamios. Todo eso tiene que el ingeniero haber dejado puesto eso previamente. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los controles administrativos. Los controles administrativos ya vienen a seguir todo lo que son las buenas prácticas de trabajo, lo que son los procedimientos, las políticas para hacer ciertos trabajos, la formación del personal, el entrenamiento. Todo eso serían los controles administrativos. La gestión de seguridad, bueno, todo lo que sea. La cultura organizacional, todo eso hace parte de las medidas de control administrativo. Y por último, tenemos ya los equipos de protección personal, que como yo le decía, estos pueden ir en la parte de medidas de prevención o también en otras industrias, iría según la actividad, como ya vimos, en las medidas de mitigación. Bien, aquí en Equipetrol, nosotros utilizamos un solo documento para lo que es el llenado del permiso de trabajo y el análisis de riesgos. Básicamente la función o el objetivo principal de esto, ¿cuál es? Es que en un solo documento tengamos toda la gestión y, bueno, evitar más generación de papel y papeleo, sino tratar de evitar y tener en un solo documento la gestión del análisis de riesgos y el permiso de trabajo. En la parte de atrás de ese permiso y análisis de riesgos aparece una tablita con una serie de peligros y también en la parte de ambiente para que la persona se pueda guiar más fácilmente sobre los posibles peligros que puede haber en una actividad o trabajo. De pronto la persona por ahí no se le dificulta identificar los peligros, entonces tiene esa pequeña guía que está ahí en la parte de atrás para que pueda de ahí hacer una selección y poderlos colocar en su documento. ¿Se acuerda que antes habíamos visto el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Yo le decía que básicamente la evaluación de riesgos era una ecuación lineal donde se multiplicaba la probabilidad por la severidad y el resultado de eso nos daba una evaluación de riesgo. Se cuantificaba matemáticamente. Bien, esa cuantificación usted la puede hacer mediante números o letras.
En este caso, tenemos una matriz que es como una combinación entre matemática y, bueno, y números, ¿no? Esto se le llama una matriz 3x3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. La intersección de una fila con una columna le indica el nivel de riesgo. Esa es la evaluación del riesgo para una determinada actividad. Bueno, entonces, miramos la línea de la probabilidad, que es esta de acá abajo, y la cruzamos con la de la severidad, que sería alta, que es esta. Nos da un riesgo medio. ¿Sí se da cuenta? Baja, alta y alta nos da un riesgo medio. Esa es una forma de cuantificar. ¿Cuál es el problema de esta cuantificación? Que es un poco, es subjetiva en realidad, un poco es subjetiva. Subjetiva significa que depende mucho de la persona que está evaluando, los conocimientos que tiene, las experiencias. No es lo mismo, por ejemplo, a usted que lo pongan a evaluar un trabajo eléctrico y usted no es electricista, a que lo haga un electricista, ¿cierto? Entonces, esa valoración del riesgo se basa mucho en la experiencia y conocimiento de la persona que está haciendo ese documento. Ese, digamos, es una debilidad que tiene esto. Que se puede compensar ¿cómo? Cuando se hacen estos análisis de riesgo, lo ideal es que no lo haga una sola persona, sino lo hagan entre varios, ¿no? Para que sea más enriquecedor el documento y realmente esto se pueda identificar lo que realmente se quiere, ¿no? Muy bien. Miremos aquí esta foto, Marcos, y hágame una evaluación del riesgo de esa actividad. ¿Usted cuánto le pondría ahí a ese trabajo? Teniendo en cuenta que ya tienen los mecanismos, los procedimientos, los equipos de protección, el arnés, un sistema de protección de... Este no es de protección de caída, sino de restricción. Él se llega a caer ahí y queda ahí prácticamente colgado, ¿no? No. Pero si se llega a caer, ¿qué tan severo sería esas lesiones para esa persona, Marco? Alta sería. Altas que pueden morir. ¿Será que pueden morir ahí? Ah, no, sería media ahí. Exacto, sería medio, ¿no? Porque puede Sí, sí producirle una fractura, golpes, contusiones, pero pues la muerte no le va a dar, pero sí se puede fracturar o lesionar, ¿no? Bueno, miremos esta otra. ¿Cuál sería la probabilidad de que se caiga? Primero que todo. alta sería ahí. Correcto, porque no están asegurados, no hay barandas, esto no tienen algún sistema de protección de caídas ni de prevención. La probabilidad de que caigan es alta. ¿Y cuál sería la severidad? Media. Digamos que medio, entre medio y alto, ¿no? Porque si Sí, cae de cabeza se puede matar, ¿no? sí, Yo ambos diría pueden que matar, sí, puede vivir igual. sí, ese trabajo diríamos que tiene una probabilidad alta y una severidad alta también. Por lo tanto, el riesgo, ¿cuál sería ahí? Probabilidad alta, entonces estamos acá en la línea de abajo, ¿no ven? Sí, Severidad, perdón, probabilidad alta, esta es la línea de arriba. Aquí, alta, media y baja, fíjense. sí, sí. Severidad, bajo, medio, alto. Probabilidad alta, estamos aquí, en esta línea de arriba. Y la severidad, alta o media. Si es alta, se Alta. cruzan acá las líneas, daría alto. Y si es medio, igual se cruza, esa sería una evaluación del riesgo, nos da que el riesgo de hacer ese trabajo es Alta. altísimo. Alta. Ese trabajo con un riesgo alto no se puede hacer. Ahora, No se ¿qué puede hacer. haría usted entonces, Marcos, para poder hacer ese trabajo de manera segura, para bajar ese nivel de riesgo? ¿Qué tendría que hacer? Dígame, ¿qué haría usted? Utilizar un andamio.
Ah, bueno, podría utilizar los andamios. ¿Qué más? Una escalera de varios Una peldaños escalera más alta, ¿no? más alta, ¿sí? Ahí podríamos utilizar arneses, podríamos atar, si vamos a utilizar escalera, una escalera más alta, andamios. En la parte superior, fíjese que no hay barandas. Por lo tanto, necesitamos tener algún mecanismo de protección o de prevención de caídas. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Mire este trabajo en alturas. Analícelo. ¿Cuál es la probabilidad que se caigan? Baja, Baja. Y si se llegan a caer, la severidad es baja, ¿no? Porque tienen mecanismos de sí, protección de de caída. seguridad, de protección de caída. Tiene doble mecanismo, prevención y protección, ¿no? Sí, Prevención las barandas, protección el arnés con el cabo de vida. Por lo tanto, la probabilidad que se caigan es baja, aquí vamos, baja, y si se llega sí, a caer, la severidad puede ser baja o media, ¿no? Entonces, sí, probabilidad baja con severidad baja o media nos da un riesgo bajo. Volvamos a analizar esas dos fotos. Probabilidad baja o media o alta. En el lado izquierdo, ¿cuál sería la probabilidad de que se caigan y cuál sería la severidad de estos que están trabajando en esta foto de aquí, Marco? sería alta La probabilidad es alta, ¿no? Muy bien. sí, Y si se llegan a caer, ¿la severidad sería alta o baja? alta sería, También, por lo tanto, entonces el riesgo es alto. alto. Muy bien, muy bien. Y en el lado derecho, ¿cuál sería el análisis de riesgo para esos que están en ese andamio? Sería baja. ¿Por Están qué baja? utilizando, porque están utilizando Probabilidad. los arneses, tienen probabilidad baja. Fíjense que no tiene mecanismo de prevención de caída, solamente un marquito allá. Entonces, aquí la probabilidad que caiga es baja y si llegan a caer la severidad también sería baja, ¿no? Por lo tanto, un riesgo bajo. Bien, entonces, concluyendo, un análisis de riesgo tiene como fin manejar de la mejor manera posible los peligros de una determinada actividad, si es posible, eliminando en su totalidad los riesgos o si no, reduciendo esos riesgos mediante medidas de control y mitigación, ¿no? Para hacer de manera más segura esa actividad. Eso también aplica tanto en aspectos como en impactos ambientales. ¿Qué requeriría un análisis? Todo lo que sea potencialmente riesgoso. Por ejemplo, realizar un trabajo en alturas requiere realizar un análisis de riesgo. Realizar un trabajo en un espacio confinado requiere un análisis de riesgos. A ver, vamos a ver espacios confinados. Los riesgos de trabajar en un espacio confinado. Quedar sin oxígeno, Quedarse sin oxígeno, muy bien, esa sería una. Bueno, también, ese sí, sería esto. Bueno, en realidad el pánico, sí, podría ser, es considerar un riesgo, ¿no? Que la persona tenga claustrofobia. La consecuencia de eso podría ser lesiones a él, desmayarse, bueno, generar un accidente ahí adentro. Bueno, los riesgos de esa actividad. Una atmósfera contaminada con materiales o productos tóxicos o peligrosos. Una atmósfera con baja cantidad de oxígeno, que esa me la dijo usted. Una atmósfera que sea explosiva, que pueda explotar ese tanque, por ejemplo, si es un tanque que almacena gasolina. Un peligro podría ser que la persona sufra claustrofobia. Bien, perdón, peligro no, el riesgo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, tendríamos, si hay una atmósfera explosiva, que explote el tanque.
si hay materiales tóxicos o inflamables, intoxicación, ¿no? Que puede llegar incluso a la muerte. Si es el caso de falta de oxígeno, entonces ahí tendría la persona problemas de pues, falta de oxígeno, sofocación. Eso básicamente. ¿Cuáles serían entonces las medidas de control para hacer ese trabajo en espacio confinado? Que haya una persona al ingreso al espacio confinado todo el tiempo, que el que ingresa al espacio confinado esté con sus equipos de protección personal conforme a la sustancia que se maneja ahí, que si lleva iluminación y el área es inflamable, que tiene que ser equipos antiexplosivos. Lo más importante antes de entrar al ambiente, haber llenado el permiso de trabajo, el análisis de riesgos y haber monitoreado el área para identificar los contaminantes o los peligros y eso ponerlos ahí en el permiso de trabajo, ¿no? Esa básicamente ahí tendríamos medidas de prevención, obviamente de control y mitigación, conocer el plan de contingencias, que el personal tenga conocimiento de primeros auxilios, de rescate en espacios confinados, que tengan un trípode para que en caso de un accidente lo puedan sacar fácilmente al que está dentro atrapado. Eso sería básicamente para trabajo en espacio confinado, ese análisis. Este trabajo eléctrico ya lo habíamos hablado un poquito antes, ¿no? Donde habíamos visto ya el peligro, que es trabajar con electricidad, el riesgo que es cortocircuito, choque eléctrico, las consecuencias son quemaduras, electrocución, incendios. Bueno, ahí estamos. Hablemos del tema de las excavaciones, Marcos. El peligro es trabajar o hacer un trabajo de excavación. Ese es el peligro. ¿Cuáles serían los riesgos y las consecuencias? Mencióneme un riesgo y las consecuencias. Uno solo. Un riesgo. Contaminación del medio ambiente. Ya en la parte ambiental estaríamos generando, el aspecto sería, en este caso, abrir un hueco, ¿no? El impacto y retirar la capa vegetal del área, ¿no? Y otro impacto sería la generación de residuos en la parte ambiental. Pero si fuera en la parte de seguridad, ¿cuál sería un peligro de una excavación? Un peligro que siempre ocurre en las excavaciones. Dígame, perdón, el peligro de la excavación, un riesgo que ocurre en las excavaciones, ¿cuál sería? ¿Será que los derrumbes no son peligrosos en una excavación? Sí, derrumbe sería. Ese es uno de los principales, ¿no? También puede haber atmósferas explosivas, falta de oxígeno, depende de la excavación. Pero uno de los principales es el derrumbe en la excavación. Entonces, ese riesgo ese es uno de los principales riesgos de trabajar en excavaciones. O sea, el peligro, trabajo en excavaciones, riesgo, derrumbe derrumbes, correcto, del lugar en la excavación. ¿Cuáles serían las consecuencias? Atrapamiento o muertes, ¿no? Esos son peligrosos. Sí. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Entonces ahí colocar talud, apuntalar con estivas, hacer la excavación de tal manera que por cada metro de profundidad sea ancho 1 metro a lo largo, a lo ancho, para que si se derrumba, la tierra no caiga y atrape a la persona, sino por ahí los pies o eso no sea mayor cosa. O sea, fíjense en esta foto, si se da cuenta, la pared de donde están trabajando en esa excavación no es recta, tiene forma, es inclinada, ¿sí se da cuenta? Entonces, si llega a haber un derrumbe, no los va a atrapar o le va por ahí a los pies o eso. ¿Por qué? Porque el derrumbe se viene por la ladera y no va a llenar tanto el espacio, como si esa pared fuera totalmente vertical. Esos son, por ejemplo, medidas de control, ¿no? Y de recuperación, pues tener una brigada de emergencia, personal capacitado en primeros auxilios, un plan de contingencia y todo eso. Bien. En el trabajo de izaje de cargas, mencióneme un riesgo de trabajo
Teizaje de cargas. La caída de la carga, ¿no? La caída de la carga. Y otro puede ser el vuelque del equipo. Otro puede ser el choque de la pluma o del equipo con fuentes energizadas o cables eléctricos. Otro puede ser el que se cede al piso donde está trabajando por el peso, ¿no? Se cede el piso. Peor si hay por ahí ductos o túneles o cosas ahí por donde eso pueda ceder y tapar eso. Bien, esos son varios peligros. Las consecuencias dependen del peligro y bueno, ya lo otro ya lo saben, ¿no? Menciónenme en el caso de trabajo en caliente, ¿cuáles serían los riesgos de ese peligro? El peligro es trabajar en caliente. ¿Qué es trabajo en caliente? Cuando trabajamos con soldadura, amolado o corte. ¿Cuáles serían los riesgos de trabajar, de los trabajos en caliente, Marco? Por ejemplo, rotura del disco de amolado, rotura del disco de corte, el perforar algún tubo con alguna sustancia peligrosa, el tener algún un riesgo eléctrico porque utilizamos electricidad para eso. El otro peligro puede ser el mismo peligro es el tener una fuente de ignición o calientes en el área de trabajo, peor si hay materiales inflamables por ahí cerca, ¿no? Esos serían los riesgos. Las consecuencias pueden ser explosiones, incendios, lesiones a las personas, cortaduras, cortos, incluso hasta la muerte. Cuando es un disco de esos de corte, si se llega a partir, eso sale volando la astilla y eso ha matado a la gente. Entonces es muy peligroso. ¿Cuáles serían las medidas de control? Los usos de equipo de protección personal. En el trabajo en caliente el otro riesgo, por ejemplo, es las quemaduras por el tema de la soldadura en la piel y también lesiones en los ojos. Entonces, las medidas preventivas, ¿cuáles serían? El uso de careta con un protector de ojos, ropa adecuada de cuero, con mandriles, los calzados de seguridad, con rodilleras, protección de canillas. Eso sería para la persona, ¿no? En la parte del disco de corte, que la persona esté capacitada para utilizar el disco de corte, que los discos no estén vencidos, ¿no? Que entonces antes de ponerlo se fijen que el disco esté vigente, no esté ya vencido, que tenga su protector la moladora y no se la hayan retirado, que las revoluciones de las RPM del disco coincidan con las RPM de la misma moladora, porque si no eso también hace que salgan volando y bueno, hay otras cosas más. Bien, aquí tenemos otros más. En la conducción vehicular, por si acaso, nosotros tenemos también un análisis de riesgos. Y ese análisis de riesgos se gestiona, o esa conducción vehicular la gestionamos con un documento que se llama el plan de viaje. El plan de viaje tiene dos partes. Una que es como una lista de chequeo e inspección del vehículo previo al viaje. Y otra parte que es para evaluar la condición de la seguridad de ese vehículo. ¿Qué tan probable es que ocurra un accidente? Entonces ahí se evalúa la distancia, si la persona va sola, si la persona ha descansado bien, si el camino es asfaltado, si tiene comunicaciones, la edad de la persona también va identificada ahí, porque una persona mayor a 56 años tiene mayor riesgo de accidentarse en viajes nocturnos. Entonces, eso también se califica si ha descansado bien. Y el objetivo de eso es que cuando sale alta la evaluación, se tomen medidas de control, como por ejemplo, que vaya otro conductor y lo acompañe precisamente para evitar un accidente en un vehículo. ¿Okay? En este caso, el análisis de riesgos no se gestiona como los otros que hemos visto con ese permiso de trabajo y ese análisis de riesgos de ese formato que vimos, sino que se utiliza una parte que se llama el plan de viaje y ese es el formato EQ4 SGI 206, que a su vez tiene dos partes. Una parte que es para vehículos pesados, perdón, dos partes no, bueno, sí tiene dos partes, lo que le comenté, el análisis de riesgo y la lista de
chequeo del vehículo, pero aparte también tiene dos versiones. Una que es para vehículos livianos y otra que es para vehículos pesados. Bien. ¿Cómo se llena el análisis de riesgo? Lo primero es identificar la actividad. Para que aquí tenga unos tips, llena un permiso de trabajo. Por ejemplo, mucha gente dice, primer paso de la tarea, inspeccionar la escalera, controlar, charla de seguridad. Eso no es la charla de seguridad. Cuando usted dice inspeccionar, verificar, controlar, son medidas de control y mitigación, no son pasos de la tarea. Los pasos de la tarea son bien específicamente los pasos para hacer esa actividad desde el punto de vista operativo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cambiar un foco en un poste, entonces hay gente que dice, primer paso de la tarea, reunión de seguridad. Segundo paso de la tarea, inspeccionar la escalera. Eso no es. Voy a cambiar el foco. Entonces, lo primero que debe hacer, ¿qué es la persona? Esto, llevar el material hasta el lugar del trabajo. Segundo, subir la escalera y asegurarla. Bueno, asegurarla no, subir la escalera. Tercero, subir a cambiar el foco. Cuarto, cambio de foco. Quinto, bajar de la escalera. Sexto paso, llevar las escaleras de depósito. Esos serían los pasos de la actividad. Ahora ya, en cada paso, por ejemplo, el de llevar la escalera al lugar de trabajo. Entonces ahí ya las medidas de cuáles serían, digamos, los riesgos de llevar esa escalera. Que usted pueda golpear a otra persona, que pueda golpear un vehículo o alguna otra parte durante la movilización. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias? Entonces, lesiones a personas, daños a materiales y equipos. ¿Cuáles serían las medidas de control? Que el personal esté capacitado cómo debe llevar la escalera, que la punta de la escalera no vaya apuntando a la misma de altura de uno más arriba, sino que la punta de la escalera esté apuntando al nivel de los pies, cosa de que si alguna persona la golpea en los pies y no en la cara. Bueno, entonces, eso básicamente sería para el caso ¿no? Pero la secuencia, identificar la actividad, identificar los pasos a la tarea. Este es muy importante porque aquí es donde uno se confunde mucho. Luego identificar los peligros o aspectos, que ya lo hemos visto bastante de eso. Aquí están, faltarían los riesgos en realidad. Aquí está identificar el riesgo y luego las consecuencias y los impactos. Perdón, yo modifico aquí esto porque, bueno, entonces volviendo a esto, el paso número 4 es identificar los riesgos e impactos y el 5 sería identificar las consecuencias, ¿ok? Identificar las consecuencias de tanto de los riesgos como de los impactos ambientales. Bueno, muy bien. Luego sería definir las medidas de control y mitigación, determinar el nivel de riesgo y esto es muy importante que no lo he mencionado hasta ahora. A cada medida de control hay que definirle un responsable, porque si por ejemplo dice que dentro de la medida de control dice llevar los extintores, 2 extintores al área de trabajo, ¿no? Y llega y ocurre un incendio y no hay los extintores. Entonces empieza, como habían 5 haciendo el trabajo, no es que yo pensé que usted lo había hecho, no es que yo pensé que a usted le habían dicho que trajeran los extintores. Entonces, por eso se coloca el nombre claramente para que no queden dudas de quién es el responsable de cumplir esa medida de control, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes actividades con diferentes niveles de riesgo. Fíjense acá un ejemplo de este trabajo del Lean Line. Los pasos a seguir, ¿cuáles serían? Posicionar la unidad, armar la herramienta, montar la herramienta, correr la herramienta y aquí sería desmontaje y desmovilización. ¿Cuáles serían las tareas para hacer este trabajo, por ejemplo? Que está en una BOP, armar la herramienta, montar herramienta,
destorqueo de piezas, torqueo de piezas, desmonte de herramienta, desarmado de herramienta y desmovilización. Esto básicamente lo utiliza la gente de Flowtech, ¿no? Esta otra bien. Limpieza de la sección B, lisaje de la BOP, montaje de la BOP, torqueo de las piezas, prueba de hermeticidad y desmovilización. Fíjense que aquí no dice nada de controlar, inspección, reunión de seguridad, tampoco aparecen riesgos ahí como caída de objetos, caída de personas, ni consecuencias, ¿no? Explosión, nada de esas cosas aparece. Aquí son exclusivamente los pasos que se van a seguir operativamente para realizar ese trabajo. Entonces, bueno, volviendo acá, todos estos trabajos generan riesgos. Los trabajos en Azure, arbitraje de carga, manipulación de herramientas, manejo de químicos. Aquí, por ejemplo, cuando se está colocando la BOP, como queda el pozo, el agujero abierto sin ningún control, siempre existe un peligro, ¿no? Ahí puede haber pérdida. En la parte inferior seguramente han ahogado ese pozo para que no salga petróleo o gas ahí por el espacio que queda abierto, pero bueno, siempre puede ocurrir eso, ¿no? Que a pesar de que esté ahogado, pues suceda de que se pueda generar un incendio o explosión. Entonces, siempre hay el peligro de colocar o quitar una BOP, existe siempre el riesgo de incendio o explosión, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bien, en este caso, ya dijimos, ¿no? El peligro sería la quitada de la BOP, el riesgo de quitarlas que caiga sobre personas, caiga sobre otras personas, no poderla colocar, descontrol del pozo, las consecuencias pueden ser incendios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿el incendio es un peligro? No, el peligro no es, eso es una consecuencia, ¿no? Bueno, en este caso se la dejo para usted, Marcos. Para este trabajo, la herramienta, el manipular la herramienta a presión es un peligro, ¿no? El manipular las herramientas a presión. Los riesgos que genera eso, ¿no? Que el agua, como es agua a altísima presión, le corte a uno un dedo, le salpique a uno un ojo, que pueda uno dirigirle el chorro a otra persona, que salga volando alguna partícula. Esos serían, digamos, los riesgos, ¿no? Y las consecuencias, bueno, lesiones en los ojos, incluso hasta la muerte con un chorro de esos, porque eso está a altísima presión, sale esa agua de ahí, ¿no? Bueno, aquí, ¿trabajar en alturas tomando mediciones es un peligro? Claro que sí, ¿no? Es un peligro. Sí. Esta, Marcos, ¿realizar trabajos con una unidad de filtrados es un aspecto? Sí, peligro. Sí, puede generarnos un aspecto, Sí. ¿no? Contaminación del suelo, contaminación de aire. Acá, ¿generar residuos es un aspecto? ¿Qué me dice Marcos? Sí, peligro, aspecto. No, los residuos no son un aspecto. El residuo es la consecuencia de algo, ¿no? Entonces, en realidad el residuo es un impacto, ¿no? El resultado de algo, de un aspecto, algo que se hizo. Generar partículas en suspensión es un aspecto. ¿Qué me dice Marcos? Una consecuencia sería, ¿no? Y en la parte, sí, la consecuencia, ¿no? Sí. Aunque aquí dice, a ver, generar partículas en suspensión es un aspecto. No, no es, eso es falso, ¿no? No, no es consecuencia, es impacto, Marcos. Sí, un impacto. Sí. ¿Por qué? El aspecto es la utilización del agua a presión, ¿no?
la Sí. pistola a presión. El peligro. Ese sería, sí. Ese sería el aspecto. Sería el peligro. El Muy bien. impacto es la generación de las partículas en suspensión, ¿no? Y la consecuencia de que esas partículas que se generan en suspensión, ¿cuáles serían? Por contaminación del aire, contaminación del suelo. Esos son básicamente. Por eso la medida de control, aquí en este caso, es este tanque geológico, ecológico que se le llama, porque esas partículas, aunque muchas salen por fuera, pues la mayoría van a quedar aquí adentro porque escurren dentro de este tanque, ¿no? Bueno. De ahí de esas imágenes, ¿cuáles serían consecuencias y cuáles serían impactos? Empecemos de arriba. Las consecuencias están relacionadas a los peligros, ¿no? Este de arriba, este sería una consecuencia. Este que lo atrapó acá la corriente, una consecuencia. Este que está fracturado, una consecuencia. Aquí en la parte de abajo, la contaminación del río, un impacto. La contaminación del aire, un impacto. La contaminación del suelo, un impacto, ¿ok? Impacto, sí. Bien, aquí, en esta actividad, ¿cuál sería la consecuencia de realizar este trabajo? Lesiones en la espalda, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la consecuencia de realizar este trabajo, Marcos? Aplastamiento, muerte. Correcto. ¿Cuál sería la consecuencia de realizar este trabajo? Corte, muerte. Ajá, muy bien. No parte en dos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el impacto de realizar esta actividad? Contaminación por el líquido que debe tener ese del medio ambiente, del suelo. Contaminación del suelo, muy bien. La ¿Cuál sería el consecuencia, por eso impacto de también, esa actividad? contaminación del medio ambiente del aire por el uso del motor. Por el uso del motor y porque levanta polvo, ¿no? Estamos en camino destapado, ¿no? Contaminación del suelo y contaminación del aire, muy bien. Bueno, entonces, las medidas de control, ¿qué serían entonces, Marcos? Para usted, ¿qué sería una medida de control? De acuerdo a todo lo que hemos visto. Un análisis de todas las probabilidades de riesgo, de peligro, de accidentes que pueden pasar. Las medidas de control son todas aquellas barreras que usted está colocando para que no ocurra un accidente. Esas son las medidas de control. Todas las barreras que usted está poniendo para evitar que ocurra un accidente. Inspeccionar la charla de seguridad, los procedimientos, los permisos de trabajo. Todas esas son medidas que utilizamos para evitar un accidente. ¿Ok? El orden y aseo, bueno, todo eso hace parte de las medidas de control para evitar accidentes. Bien, ahí tenemos ese equipo. ¿Qué tipo de medida de control es ese equipo? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización o equipos de protección personal. Este equipito. Control de ingeniería. Bueno, este equipo se utiliza para que la persona desde acá manipule ese equipo del fondo que está a presión, para que no esté cerca de ese equipo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este concepto, sustitución, bueno, vamos a ver acá. Correcto. Tenemos sustitución porque estamos evitando estar ahí y tenemos también señalización que tenemos aquí al lado, ¿no ven? Por ejemplo, en un trabajo, ¿quién cree que es el responsable de las medidas de control, Marcos? En un determinado trabajo. Tiene que ser la persona que está más capacitada.
Sí, no necesariamente. En realidad, el que está definido con el nombre en el documento. Porque, por ejemplo, a ver, le voy a dar un ¿Dónde se ejemplo. trabaja? Ajá. Por ejemplo, una medida de control es verificar que todo el personal tenga puesto el equipo de protección. Ahí puede ser el encargado del trabajo o podría ser el supervisor de seguridad, ¿no ve? Ahora, Sí. esto, por ejemplo, proveer los extintores o disponer de 2 extintores o facilitar 2 extintores para el área de trabajo. Ahí sería el encargado de seguridad, digamos, ¿no? Sí. Utilizar los equipos de protección personal. Ahí responsabilidad de todos los involucrados, ¿eh? Por ejemplo, no sé, colocar las bermas de contención a un tanque de lodos. Entonces ahí pueden ponerle, no sé, el ayudante de Boca de Pozo o Pedro Pérez o el que designen para hacer el trabajo. Entonces, el responsable básicamente es la persona que está identificada ahí en el documento para cumplir con esa medida de control. El que han identificado ahí. No necesariamente es uno solo, pueden en un permiso pueden ir varios nombres, ¿ya? Puede ser uno para los extintores, otro, no sé, para verificar los equipos, otro para diferentes actividades. Lo que sí es que el responsable es uno solo, ¿ya? Porque si yo coloco llevar los extintores hasta el lugar de trabajo y pongo Pedro, Marco, Juan y Ariel, pues no hago nada porque al final ninguno lo lleva y dice, no, es que yo pensé que lo iba a hacer Marco, Marcos dice que lo iba a hacer Pedro, Pedro dice que lo iba a hacer Ariel. No, ahí debe haber un solo nombre, Pedro. Entonces, ya saben que el responsable de eso es Pedro, nadie más. Bueno. Acá tenemos diferentes tipos de responsables. Mire, ahí, dependiendo de la actividad, lo que se vaya a hacer, puede ser el company man, puede ser el supervisor, pueden ser los asistentes operativos, puede ser el médico. El médico, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Si en una medida de control dice verificar que el personal esté en buena condición de salud, ahí no van a poner al supervisor, ¿no? Ahí tenemos que poner el nombre del médico, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué nos dice acá? Dice que en un trabajo en el cual se debe indicar al operador de la grúa el izaje de herramientas, ¿quién cree usted que es el responsable de las medidas de control? Están haciendo un trabajo con una grúa y hay que indicarle al operador esto de esa grúa sobre el izaje de una herramienta. ¿Quién cree usted que es el responsable ahí en ese caso? El asistente operativo. Bueno, normalmente, bueno, aquí hay dos cosas curiosas. Hay dos cosas curiosas ahí para tomar en cuenta. También tienen el Normalmente control de el la grúa. operador de la grúa va ¿Quién con sería? uno que se llama el rigid. Ese es un asistente de grúa, él sería el encargado. Pero en Equipetrol, en las grúas, la parte de asistente no está definida. Entonces, si es un equipo de Equipetrol, en ese caso, él puede cambiarlo. Tendría que ser, en el caso del área, el responsable de esa herramienta, ¿no? Bien. Aquí en esta otra. En un trabajo en el cual se debe posicionar la unidad de inline, ¿quién cree usted que es el responsable de las medidas de control? Ahí sí sería el asistente operativo, ¿no? Bueno, el conductor en realidad es el responsable de, digamos, de posicionar y todo eso, ¿no? ¿Y quién le ayuda? Porque aquí dice responsable, correcto, de posicionar. El que le debe ayudar a él es el asistente, ¿no? Pero el responsable de la operación de ubicar esa unidad es correcto, es el conductor. Bueno, en un trabajo en el cual se deben manipular y posicionar tuberías en el piso de enganche, ¿quién cree usted que es el responsable de las medidas de control? Ahí en ese caso, ¿cuál sería? Bueno, aquí le voy a ayudar, el enganchador, por si acaso. Es la persona que está en un equipo de perforación, por si no sabe, ahí arriba en la plataforma. Él es el encargado o el responsable de enganchar la tubería, que todo quede bien alineado, que vaya llegando ahí, ¿ok?